Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. A continuación vamos a presentarles algunos métodos aproximados para la obtención de las raíces de distintas funciones, para las cuales generalmente los métodos comunes no encuentran una solución. El primer método del que queremos hablar es el método de Newton. Para este método haremos uso de la derivada de la función, lo que nos permitirá obtener valores más cercanos a la raíz real de nuestra ecuación. Cabe destacar que aunque es un método aproximado, si aplicamos el proceso correctamente, llegaremos a los valores que estamos buscando. A continuación podemos ver que para este método partimos de un valor de xn y a partir de este valor cercano a nuestra raíz, utilizando rectas tangentes a nuestra función, llegaremos a valores más próximos denominados x sub n más 1. A continuación repetiremos este proceso las veces que sea necesario para así nosotros poder llegar a nuestra raíz. A continuación vamos a encontrar las raíces de la ecuación x al cuadrado más 2x menos 3, paso a paso para una mejor comprensión del método de Newton. El primer paso para hallar las raíces por este método es generar la gráfica de nuestra ecuación, para lo cual debemos asegurarnos de ingresar correctamente en nuestra ecuación y reemplazar con los valores de x necesarios para generar nuestra gráfica. Una vez que hemos generado nuestra gráfica, podemos observar que corta en dos puntos en el eje de las x. Tenemos dos raíces, en el punto de menos 3 y en el punto 1. Esto lo podemos comprobar, pues nuestra ecuación original es de grado 2. También dentro de nuestra tabla de valores lo podemos identificar dentro de los intervalos de confianza, los cuales son en los que existe un cambio de signo dentro de los valores en el eje de las y. Una vez que tenemos nuestra gráfica, tenemos que hallar la derivada de nuestra ecuación. En nuestro caso, nuestra derivada es 2x más 2. A continuación, vamos a elegir nuestro valor de x sub n o valor de siembra para nuestra primera raíz, que será en el punto 1. Dentro de nuestra tabla de datos podemos observar que dentro de nuestro valor de confianza se encuentra el valor de 0.5, el cual utilizaremos como valor de x sub n. Una vez que hemos seleccionado nuestro valor, vamos a resolver nuestra ecuación original para nuestro valor de x sub n, de igual manera nuestra derivada, y aplicaremos de igual forma nuestra ecuación para hallar nuestro x sub n más 1, el cual será más próximo, y deberemos repetir este proceso tantas veces sea necesario para que nuestros valores no cambien, como podemos observar, y habremos hallado nuestra raíz. En este caso nuestra raíz es de 1, como podemos comprobar en la gráfica. Para nuestra siguiente raíz en el punto menos 3, dentro de nuestro intervalo de confianza en la tabla de datos podemos observar el valor de menos 3.5, el cual lo vamos a reemplazar como nuestro valor de x sub n o de siembra, y con este valor resolveremos nuestra función original, nuestra derivada, y de igual manera hallaremos nuestro nuevo x sub n más 1 y repetiremos el proceso cuantas veces sea necesario para que los valores sean iguales, y así habremos hallado nuestra segunda raíz. Como podemos observar, las respuestas o las raíces de nuestro ejercicio es en el punto 1 y menos 3, como podemos comprobar en nuestra gráfica. Muchas gracias. A continuación vamos a explicar el método de von Mises. Este método se trata de una variación del método de Newton y se origina ya que el método de Newton puede resultar problemático cuando se trata de puntos alejados de las raíces y cercanos a puntos donde el valor de la pendiente de la función sea próximo a cero. Este método, a diferencia del método de Newton, mantiene la primera derivada, que a su vez representa la tangente de la función. Geométricamente se trata de obtener las siguientes aproximaciones a través de paralelas a la primera tangente. En este caso, como podemos ver en imagen, escogemos un punto próximo a la raíz que lo denominamos como x sub 0. Este punto lo proyectamos de forma vertical hasta que se interseque con la curva. En este punto de intersección trazamos una tangente hasta que se corte en el eje de las x y denominamos a este punto en el que se cortan como x sub 1. A su vez, este x sub 1 lo proyectamos de forma vertical de la misma manera hasta que se interseque con la curva. En ese punto de intersección vamos a trazar una paralela a la tangente
Y de la misma manera, esta tangente va a cortar nuevamente en el eje de las X y se va a denominar como X sub 2 y así sucesivamente hasta poder llegar al punto que necesitamos, que es la raíz de la función polinomial. La fórmula para desarrollar el método de von Mises es la siguiente: x sub n más 1 es igual a x sub n menos la función de x sub n sobre la función de la primera derivada de x sub 0, en donde x sub n más 1 corresponde a la raíz que vamos a encontrar y x sub n es igual a la aproximación, que esta x sub n lo vamos a utilizar para poder encontrar la función, las funciones tanto del polinomio como en la primera derivada. A continuación tenemos un ejercicio de aplicación que lo vamos a desarrollar en Excel, ya que se trata de una iteración. El ejercicio es f de x es igual a 6x cuadrado más 7x menos 5. Como podemos ver en pantalla, aquí tenemos nuestro ejercicio, 6x cuadrado más 7x menos 5. A esta función sacamos la primera derivada, que corresponde a 12x más 7. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar el ejercicio es graficar la función. En este caso nos hemos ayudado de las herramientas de Excel para poder obtener la gráfica. Como podemos darnos cuenta, se trata de una función cuadrática, por lo tanto vamos a tener dos raíces, es decir, dos cortes en x. En este caso podemos ver que se trata o que se encuentra la primera raíz entre menos 2 y menos 1.5 y la segunda raíz entre 0 y 1. Aquí tenemos nuestra fórmula que corresponde a von Mises. Y por este lado, como vamos a tener dos raíces que sacar, también necesitamos dos valores aproximados para encontrar dichas raíces. En este caso, nuestro primer valor aproximado va a ser menos 1.5 y nuestro segundo valor aproximado 1. A continuación, tenemos que realizar una tabla para poder obtener cada uno de los valores y así sucesivamente realizar las iteraciones y obtener las raíces. Primero colocamos el valor de x sub n, que corresponde a la aproximación, que en este caso es menos 1.5. En la siguiente celda tenemos la función de x sub n, es decir, de la función original, que es la polinómica, es 6x cuadrado más 7x menos 5. Reemplazamos donde se encuentra x por menos 1.5, dándonos un valor de menos 2. La siguiente celda se trata de la primera derivada. Reemplazamos en la primera derivada el valor aproximado, que la primera derivada corresponde a 12x más 7, y ahí reemplazamos, ponemos esta celda con estos signos, ya que como nos dice el concepto de Mises, toda la derivada va a ser igual, por lo tanto arrastramos de acuerdo al número de iteraciones que necesitamos, y va a ser siempre la primera derivada. En la siguiente celda tenemos que dividir la función de x sub n sobre la función de la derivada de x sub n. En este caso dividimos menos 2 para menos 11 y nos da un valor de 0.1818. En la siguiente celda vamos a tener nuestro valor aproximado, y lo que tenemos que hacer es restar nuestro valor de x sub n de la división de las funciones. En este caso nos da un valor de menos 1.6818. Este valor de x sub n más 1 va a corresponder a nuestro nuevo valor de x sub n para poder seguir realizando así las iteraciones. En este caso, unimos y arrastramos la celda. De la misma manera, en las celdas restantes realizamos el mismo procedimiento de ir arrastrando para poder realizar todas las iteraciones necesarias, hasta que al final podemos ver que se repite cierto valor, que en este caso es de menos 1.6667.
En vista de que ya se repite reiteradas veces, esa va a ser nuestra raíz. El mismo proceso es el que tenemos que realizar para obtener nuestra segunda raíz. En este caso nuestro valor aproximado era 1 y como se trata de la misma función y de la misma derivada, se trata también de las mismas operaciones. En este caso nuestro valor aproximado nuevo es 0,5789 y lo que nos queda es únicamente arrastrar las celdas. Y no hay que olvidarnos que en el método de Von-Mises lo que tenemos de diferencia del método de Newton es que la derivada se va a mantener, por lo tanto va a ser siempre el mismo valor. Y como podemos ver, en estas últimas celdas se nos repite el valor de 0,5, por lo tanto ese es el valor que va a corresponder a nuestra segunda raíz. Y como respuesta a lo ya mencionado anteriormente, nuestro primer valor de raíz es menos 0.6667 y nuestro segundo valor de raíz es 0,5. A continuación vamos a presentar el método de la secante. Este método es utilizado cuando es difícil de factorar, pero también hay problemas en la derivada. Aquí, como podemos ver, su fórmula es x sub 2 igual a x sub 1 menos la función de x sub 1 por x sub 0 menos x sub 1, todo eso dividido para la función de x sub 0 menos la función de x sub 1. Este método es similar al de Newton, con la diferencia de que partimos de dos puntos y no derivamos la función. Esto, en pocas palabras, quiere decir que es un logaritmo de la raíz de investigación que se utiliza una serie de raíces de las líneas secantes para aproximarse más a la raíz de la función. Como podemos ver en la gráfica, aquí escogemos x sub 0 y x sub 1. Trazamos la línea secante por esos dos puntos y vemos que se aproxima a la raíz. Nuevamente volvemos a escoger los dos puntos, pasamos por los dos la línea secante y vemos que cada vez se está acercando a la raíz. Esto se debe realizar varias veces hasta encontrar la raíz aproximada. A continuación vamos a presentar un ejercicio que la función es x al cubo más 2x al cuadrado menos 20. Esta función lo vamos a realizar por el método de la secante. Para empezar debemos armar una tabla de valores que vamos a dar de intervalos menos 5 y 5. Para encontrar fx reemplazamos los valores de x en la función original. Reemplazando menos 5 quedaría menos 5 al cubo más 2 de x por menos 5 al cuadrado más menos 5 por menos 20. Como resultado me da menos 100, barremos toda la tabla y tenemos los valores. Graficamos estos valores y como resultado tenemos esta función. Podemos ver que esta función pasa por el eje X y tenemos un punto que es 2 y pasa por el eje 2. Y también tenemos un intervalo de confianza. El intervalo de confianza es cuando pasa de menos a más y tomamos como referencia sus imágenes. Ahora vamos a realizar una tabla para poder encontrar la raíz. Aquí tenemos xn, x menos n, xn menos 1. Sembramos nuestros valores 2 y 3, porque dice que la raíz está entre este intervalo, entre 2 y 3. En fxn reemplazamos xn en la función original. Reemplazando 2 me quedaría 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado más 2 menos 20. Como resultado me da menos 2. Y aquí reemplazando xn menos 1 en la función original me queda 3 al cubo más 2 por 3 al cuadrado más 3 menos 20. Como resultado tengo 28. Para encontrar x nuevo debo sustituir los valores en la fórmula de la secante. La fórmula de la secante me dice x al cuadrado es igual a x sub 1. Sub 1 es 2 menos la función de x sub 1 es menos 2 por x sub 0 que es
3 menos x sub 1 que viene a ser 2 sobre la función de x sub 0 que es 28 menos la función de x sub 1 que es menos 22. Y como resultado tenemos 2.0667. Para encontrar el error relativo aplicamos la fórmula que me dice que es valor absoluto sobre valor verdadero por el 100%. Aquí sustituimos mi valor verdadero que es 2.067 menos 1 sobre 2.067. Para encontrar nuestro error relativo tenemos la fórmula que me dice que es error absoluto sobre valor verdadero. Aquí nuestro error absoluto vendría a ser la resta de nuestro valor verdadero menos 2 sobre el valor verdadero y esto por ciento. Y esto es igual a 3.3%. Para encontrar el siguiente sería xn es igual a x nuevo, que le copio lo mismo acá, y para encontrar xn sub menos 1 es igual a xn. Intercalamos y así mismo realizamos nuestra operación. Esta x sub n reemplazamos en original, reemplazando me queda menos 1, igual aquí 2, reemplazando en la función original me queda menos 22, y reemplazando todos estos valores en la fórmula de la secante me queda 22,029. Y así realizamos toda nuestra operación hasta cuando el valor se me repita. Y aquí podemos ver que x nuevo me da 2.029 y me repite. Tengo 0 igual acá en x sub n y xn menos 1 me repite. En conclusión podemos decir que la raíz es igual a 2.092, 2.092, 2.092 porque es el valor que se repite. Y nuestra respuesta es 2.022 y podemos ver que sí pasa por el eje de las x, que es... Otro método es el método de la bisección. Este método consiste en separar el intervalo a la mitad y trabajar con los semi-intervalos, que es donde está contenida la raíz. Aquí trabajamos con lo que es el intervalo de confianza, que es cuando en el eje de las y cambia el signo de positivo a negativo o viceversa, de negativo a positivo. Pero no nos interesa el eje de las y, sino la imagen que proyecta sobre el eje de las x. Este método es aplicable a ecuaciones de la forma fx igual a 0. Y para empezar a desarrollar el procedimiento, fa por fb debe ser menor que 0. Finalmente, este método converge más lentamente que el método de Newton. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio. La función dice 4 menos x al cuadrado elevado a la 1/3. Lo que primero vamos a hacer es graficar. Para eso damos valores a x y estos valores sustituimos en la función para obtener mis valores de y. Cuando yo tengo mis valores, voy a identificar en dónde están mis intervalos de confianza. Como habíamos visto en la teoría, es cuando el eje de las y cambia de positivo a negativo. O viceversa, de negativo a positivo. En este caso, aquí yo encuentro un intervalo de confianza porque veo que hay un cambio de signo. Otro cambio de signo yo lo encuentro aquí en el 2.5 y 3. Entonces tengo dos intervalos de confianza. Como es una ecuación de segundo grado, entonces definitivamente yo voy a tener dos raíces. Además, por descartes, yo determiné que va a haber una raíz positiva y una raíz negativa. Para comprobar eso, vamos a graficar en Excel para poder ver que definitivamente hay una raíz positiva y una raíz negativa. A continuación, vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, primero, yo voy a sembrar aquí, primeramente voy a empezar sembrando el 1.5, mi intervalo de confianza, y mi 2.5, que fue mi intervalo de confianza positivo. Ahora, en XR es un promedio entre estos dos intervalos, ¿sí? Entonces, desarrollo esta operación. Fxy es la función sustituyendo el valor de x por el dato que yo tengo en xy.
que sería el 1.5. Realizando esta operación tengo el siguiente resultado. Ahora, fxr es la función sustituyendo pero el valor de xr, es decir, el valor de 2. No voy a sustituir el valor de x sub, sino el valor de xr. Una vez que obtengo estos valores, voy a realizar una multiplicación entre xy y xr. En la siguiente columna sueles identificar el signo. Si mi signo es menor o igual que 0, va a ser negativo, como en este caso. Mientras que si mi signo es mayor que 0, va a ser positivo. Este valor me va a servir para volver a hacer la disección. Aquí en xy, si este valor obtenido en esta multiplicación es mayor que 0, entonces yo cambio mi xy por xr. Mientras que si es menor o igual que 0, entonces mantengo el 1.5. En este caso yo debo mantener porque mi valor es igual que 0. Ahora en x sub, si este valor obtenido es mayor que 0, entonces yo mantengo mi valor. Mientras que si es menor o igual que 0, yo sustituyo el valor por el valor de xr. Entonces en este caso yo sustituyo por el valor de xr, porque es menor o igual a 0. Entonces las demás columnas es realizar el mismo procedimiento una y otra vez hasta que finalmente yo tenga el valor de xy y x sub que se repitan. En este caso se repiten aquí. Entonces he encontrado mi primera raíz positiva, que sería 2. Ahora, para encontrar la raíz negativa, entonces voy acá y veo mi otro intervalo de confianza, que sería el menos 2.5 y menos 2. Entonces procedo a sembrar menos 2.5 y menos 2. Y automáticamente, como ya está configurado Excel, me va a calcular mi raíz. En este caso mi raíz empieza a repetir desde este dato. Y aquí ya tenemos menos 2, menos 2. Entonces ya he encontrado mi raíz negativa, que en este caso sería el menos 2. Y es así como he encontrado las raíces por el método de disección. Por último explicaremos el método de Virge-Vieta. Primero hay que tener en cuenta que este método es únicamente aplicable para funciones polinómicas, es decir, para funciones de la forma p sub n de x es igual a sub n por x elevado a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 y así sucesivamente, donde a sub n menos 1, a sub 2 van a ser números reales y n nos va a indicar el grado u orden de la función polinómica. Este método también se basa en el teorema fundamental del álgebra, que nos indica que toda función polinómica puede ser expresada como el producto de varios factores. Teniendo esto en cuenta, Virge-Vieta nos propone lo siguiente, que toda función polinómica puede expresarse como el producto de un factor x menos p multiplicado por una nueva función cuya característica es poseer un orden o grado menor que la función original. Y a esto se le suma un residuo que se trata que sea 0. Para obtener el valor de p y de esta manera reducir el orden de la función original, utilizamos la siguiente fórmula también propuesta por Virge-Vieta. P sub 1 es igual a P sub 0 menos B sub n dividido para C sub n menos 1. Para obtener un residuo de 0, entonces, B sub n tiene que ser muy pequeño y C sub n menos 1 muy grande. En el ejercicio se explicará a qué se refiere cada uno de estos términos. La idea es obtener una ecuación cuadrática para poder aplicar la fórmula general x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido para 2a. A continuación vamos a aplicar este método en un ejercicio para entenderlo de mejor manera. Muy bien, entonces vamos a utilizar la función 4x al cubo menos 12x cuadrado más 5x más 6. Lo primero siempre es realizar el gráfico, para lo cual damos valores arbitrarios a x. En este caso yo le di valores cada 0.5 empezando por menos 0.75 y en la columna de y escribimos la fórmula correspondiente para que Excel nos calcule este valor. En este caso sería
4 por x elevado al cubo menos 12 por x elevado al cuadrado más 5 por x más 6. Arrastramos esto para que nos calcule todos los valores de y según cada valor de x. Seleccionamos las dos columnas e insertamos el gráfico que nos ayudará a identificar dónde se encuentran nuestras raíces. Vemos que hay 3 raíces. Vamos a trabajar con la primera, que se encuentra cercana a menos 0.5. Entonces vamos a sembrar 0.25 negativo. Este va a ser nuestro valor que llamaremos P sub 0, menos 0.25. Entonces el siguiente paso es realizar una división sintética, donde utilizaremos los coeficientes de nuestra función original. Entonces copiamos los coeficientes de nuestra función original y los dividimos para nuestro valor de P. Bajamos el 4, multiplicamos 4 por menos 0.25, que nos da menos 1, y realizamos la suma correspondiente. Y así para cada uno de los términos. Menos 0.25 por menos 13 nos da 3.25, realizamos la suma, nos da 8.25 y así sucesivamente. Estos primeros coeficientes que hemos hallado los vamos a denotar con la letra B, B sub 0, B sub 1 hasta B sub 3. Y vamos ahora a realizar inmediatamente otra división sintética, ahora utilizando los coeficientes obtenidos. Entonces copiamos estos coeficientes, utilizamos nuestro P sub 0 y volvemos a realizar el mismo procedimiento. Bajamos el 4, 4 por menos 0.25 nos da menos 1, si sumamos nos da menos 14 y así sucesivamente. A estos nuevos coeficientes hallados los vamos a denotar con la letra C. Y ahora sí podemos entonces aplicar nuestra fórmula para encontrar un nuevo P. Lo cual nos dice que P sub 1, que es nuestro nuevo P, es igual a P sub 0, que sería nuestra siembra, menos el cociente de B sub 3 en este caso, porque estamos trabajando con una función cúbica, y C sub 2. Entonces, de esta manera hallamos nuestro nuevo valor de P, que va a ser menos 0.5851. La idea es buscar un valor de P de tal manera que B3 o el resto nos quede 0. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento, pero con nuestro nuevo valor de P. Copiamos los coeficientes originales y nuestro nuevo P y realizamos la división como hicimos anteriormente. Una vez obtenidos los nuevos coeficientes que van a ser nuestros nuevos B, y de donde vamos a obtener nuestro B3 que aún no es 0, volvemos a realizar la división sintética con los nuevos coeficientes que hemos hallado y con nuestro P sub 1. Realizamos los cálculos correspondientes y obtenemos los siguientes valores, donde tenemos nuestro C sub 2. Y con este B3 y C sub 2 podemos calcular un nuevo valor de P2 para repetir el mismo procedimiento hasta encontrar finalmente un valor de P que nos dé un B3 igual a 0, que en este caso es menos 0.5. Una vez que hayamos logrado esto, significa que este es nuestro factor P. Y estos 3 coeficientes van a ser los coeficientes de nuestra nueva función de grado menor a la original. Como era una función cúbica, ahora estos serán los coeficientes de nuestra función cuadrática. Como vemos, simplemente los reemplazamos en la fórmula de Birge-Vieta, donde el residuo ya es 0, nos queda x menos p, que sería x más 0.5, y nuestra nueva función cuadrática 4x cuadrado menos 14x más 12. Como decíamos, ahora sí podemos aplicar la fórmula general a nuestra función cuadrática, sacando los valores de a, b y c, y al aplicar la fórmula obtenemos las siguientes raíces, 2 y 1.5.
De esta manera hemos encontrado las tres raíces. Podemos comprobar con GeoGebra que las raíces son menos 0.5, 2 y 1.5. Menos 0.5, 2 y 1.5. Y de esta manera hemos terminado nuestro ejercicio.